Estaba yo el otro día desafiando a los dioses, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de John Wick, capítulo 4. La historia empieza tiempo después de lo sucedido en Parabellum, con John Wick entrenando y siendo escondido por el Rey Mendigo para así poder vengarse de la Alta Mesa por todo lo que pasó en las dos películas previas. Entonces, de una escena a otra, ya tenemos al protagonista cargándose a unos tíos a caballo por el desierto para justo después reunirse con el Ilustre, que como bien recordaréis es aquel que manda incluso por encima de la Alta Mesa. Todo esto era para conseguir su libertad y que lo dejasen tranquilo de una vez, pero no sirve para nada y se lo acaba cargando. Y esta parte tengo que decir que me pareció un poco rara. Primero porque el Ilustre no es el mismo de la tercera película, seguramente porque no pudieron castear al mismo actor, pero aún así creo que no aporta nada. Es más, incluso diría que perjudica de cara a la trama, porque se suponía que este tío estaba por encima de la Alta Mesa y viajaba de nómada por el desierto, siendo prácticamente un misterio para todos los miembros del gremio y alguien casi inalcanzable. Es más, en la tercera entrega, cuando John quiso reunirse con él, tuvo que vagar por el desierto hasta desfallecer para que lo llevasen con los ojos vendados ante él, y ahora de repente el protagonista lo encuentra sin que nadie nos explique cómo, nos lo cambian sin explicar nada tampoco, y luego lo despacha sin que esto cause el más mínimo impacto en la trama. No sé, igual estoy un poco pesimista, pero para mí este fragmento sobra. Mientras tanto, un heraldo que habla en nombre de la Alta Mesa le da la orden a Winston de clausurar el hotel porque como John Wick sigue vivo y lo ayudó varias veces mientras estaba excomulgado, lo van a juzgar por ello. Y el encargado de todo esto es el Marqués de Gramont, mejor conocido como Pennywise sin maquillar, al cual la Alta Mesa le concedió poder y recursos ilimitados para solucionar todo el pifostio que se lleva montando desde la segunda película. Entonces, tanto Winston como el conserje se van a ver al Marqués y pese a que intentan convencerlo de que se hizo lo que se pudo, todo el mundo sabe que siempre estuvieron del lado de John y excomulga al gerente, destruye el Continental de Nueva York y también se carga a Wesker, digo al conserje. ¿Por qué no hizo lo mismo con Winston? Según él, porque más tarde le haría falta, lo cual es mentira, porque no lo vuelve a necesitar en toda la película y por su culpa se lo acaban cargando. Así que él sabrá, pero ya os adelanto que dejarlo vivo fue un error fatal. Poco después en París, un asesino ciego retirado llamado Kane escucha a su hija a lo lejos tocar el violín, pero al parecer no puede acercarse a ella por movidas con la Alta Mesa. Sin embargo, dadas las circunstancias, el Marqués le ofrece una especie de redención si a cambio se carga John Wick. Pero vaya, justamente estos dos eran amigos, pero aún así acepta el trato y empieza la cacería. Pero antes de entrar en materia, conocemos a varios personajes importantes en el Continental de Osaka. El primero de ellos es un sicario anónimo que se denomina como Don Nadie, el cual tiene un perro y parece estar siguiéndole la pista a John. Luego está Koji, que es el gerente del hotel, y su hija Kira, que es la conserje. Y por último está Chidi, que es otro asesino de la Alta Mesa que le quiere dar caza al protagonista. Y es que resulta que John es amigo de Koji y este lo estaba escondiendo en la azotea del hotel. Entonces, tras comentar que la Alta Mesa no se va a detener nunca, los recién llegados clausuran el Continental porque sospechan que Wick estaba alojándose en él. Así que Koji, manteniendo su postura de ayudar a su viejo amigo, le planta cara a Chidi, y pese a que Kane intentó disuadirlo, porque también es amigo suyo, al final la cosa termina en pelea. Y no en una pelea cualquiera, sino en una batalla campal monstruosa, en donde los soldados de la Alta Mesa y los aliados de John se lían a tiros y espadazos a lo largo del Continental, con unas coreografías curradísimas y acción a bocajarro. Porque otra cosa no, pero acción ya os digo yo que la hay a patadas en esta película. Posiblemente lo más interesante de este fragmento es ver cómo se las apaña Kane para combatir, porque aun siendo ciego es más habilidoso que ninguno y tiene ciertas herramientas que lo hacen implacable. Pero vamos, que durante varios minutos lo único que vamos a ver es a John y compañía cargándose soldados y reventando cosas. Las únicas pegas que le puedo poner es que por momentos se nota que los combatientes aparecen de uno en uno para que los personajes puedan lidiar con ellos y que al principio los refuerzos de la Alta Mesa tardaron bastante en llegar. Yo entiendo que de primeras querían ir por las buenas, pero es que aún así se lo tomaron con muchísima calma. Solo con los recursos que tiene la Alta Mesa me cuesta creer que no tengan un pinganillo para saber cuándo intervenir. En el caso de no tenerlo, debieron haber entrado cuando se apagaron las luces, que ya de por sí es una mala señal, pero es que luego se lían a tiros y tardan casi un minuto en aparecer. No me jodas, ¿estabais comiendo un bocata en la otra calle o qué? Al final el conflicto termina con Akira herida y con John separándose para subirse a un tren poco después. El problema es que en cierto punto Koji coincide con Kane y como no quiere que vaya detrás de John se enfrenta a él, pero pierde la pelea y con ello la vida. Y todo esto delante de su hija. Y como el ciego está combatiendo a regañadientes, le dice a Akira que no intente pelear contra él y que no cometa el mismo error que su padre. O sea, que él no quería luchar pero no le quedó más remedio. Así que para él cuantas menos bajas mejor. En el proceso John coincidió con el señor Nadie, pero como este quiere esperar a que suban el precio de la recompensa, lo deja escapar por el momento, pero dando a entender que más tarde irá por él. Así que tal y como dije, John se sube al tren, coincide con Akira una última vez y se separan para siempre. Puesto que el asesino anónimo parece tener ciertos recursos para encontrar al protagonista, mejor incluso que los de la Alta Mesa, se reúne con el Marqués para negociar su captura a cambio de un precio mayor. Entonces acaban haciendo un trato, no sin antes reventarle media mano para demostrar su lealtad, que al final les da la patada, pero mira, al menos dan a entender que en el gremio se toman las cosas en serio. Mientras tanto, John se fue a ver a Winston para saber dónde está el Marqués y este le aconseja que en vez de cargarse a toda la mesa, que es una pérdida de tiempo y muy arriesgado, es mejor desafiarlo en combate singular siguiendo las tradiciones del gremio para así solicitar el perdón absoluto y ser libre de una vez. Y esto a nivel argumental me pareció una cagada. Os explico por qué. En la tercera película John gastó su pagaré con el Rusca Roma para ir a Casablanca y encontrar al Ilustre. Y claro, como ahora se cortaron sus lazos con el Rusca Roma, tiene que volver a hacerles un favor para que lo avalen ante la Alta Mesa y que así su desafío con el Marqués
marqués sea válido. Del mismo modo, en la segunda película se vio forzado a hacer aquel trabajo para Santino porque tenía un pacto de sangre con él, y dicho pacto se debe a que antes de la primera, cuando se quería retirar para vivir con su mujer, el gremio le obligó a hacer una misión casi imposible y tuvo que recurrir a Santino para lograrlo. ¿Me estás diciendo que con solo desafiar a un miembro de la alta mesa a un duelo individual le pueden perdonar el haberse cargado al ilustre, varios miembros de la alta mesa e infinidad de infracciones, pero no pudo haberlo hecho a lo largo de las anteriores 3 películas para solucionar el problema de turno? Es que no me jodas, tío, acaban de cargarse todo lo que estuvieron construyendo hasta ahora. ¿Y por qué Winston se lo tuvo tan callado? Lo único que medio podría justificarlo es que lo descubrió hace poco, pero las 4 películas suceden prácticamente después la una de la otra. ¿Te pasas toda una vida sin saber que existe esa posibilidad y ahora que tienes miles de preocupaciones lo averiguas de rebote? No lo sé, Rick. Tal y como dije, John acude al Ruska Roma para conseguir un salvoconducto para retar al marqués, y aunque al principio casi se lo cargan, acceden a hacer un trato siempre y cuando John acabe con un tal Kila, que se cargó al padre de Katia y ahora busca venganza. Entonces un tío con complejo de Groot se lleva a John hasta el local en el que está Kila y descubrimos que básicamente es una versión de Boyka con sobrepeso que sabe hacer trampas con las cartas. Y sorpresa, porque tanto Nadie como Kane también lo estaban esperando. Y con esto surge una encrucijada, porque John quiere acabar con Kila y los otros 3 quieren acabar con John. Así que el antagonista, aprovechando que tiene la ventaja, se lo juega todas las cartas para que el ganador decida qué hacer con la situación. Pero como ya dije, es más tramposo que un político y para sorpresa de nadie gana él. Y a raíz de esto se monta un pifostio de 3 pares de cojones en el que los 3 sicarios acaban medio aliando para poder salir vivos y el protagonista va tras Kila mientras se carga a todos sus secuaces. Lo que ya no entiendo es que se estén cargando gente delante de tus narices y tú sigas bailando. Que sí, la música está alta, pero joder, que hay peña peleando, disparando y atacando con machetes. Quitando un único momento en el que parecen espabilar, van completamente a su bola. Sea como sea, John consigue cargarse a Kila después de un buen rato y al volver con los del Ruska Roma lo acaban readmitiendo como hermano y ahora sí que sí, el duelo queda amparado. Entonces Winston le lleva la petición al marqués y las condiciones serían la absolución total para ambos y la restauración del Continental de Nueva York. Y pese a que el heraldo le desaconsejó aceptar y que prácticamente no tiene nada que ganar pero sí mucho que perder, el marqués acepta. Por lo tanto, John acude a él para negociar las condiciones jugando una partida de Magic y el resultado es de un duelo con pistolas al amanecer, junto a una catedral que no es Notre Dame y por lo tanto no recuerdo el nombre, y será el ciego quien luche en nombre del marqués. Que ya vimos que era habilidoso y tal, pero eso de pedirle a un ciego que se bata en un duelo con pistolas me parece un poco arriesgado. Basta con que John se agache un poco y ya la liamos. Pues nada, que si no se presentan al amanecer, John y Winston son fiambre y como era de esperar el marqués no va a jugar limpio, porque aumentó una barbaridad la recompensa de John y ahora todos los asesinos de París le van a dar caza para que no llegue al duelo. ¿Por qué no lo hizo antes en vez de jugárselo todo a lo loco? Ni puñetera idea, pero durante los siguientes 15 minutos la película se convierte en una sucesión de tiroteos, peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones, más tiroteos, más peleas y John Wick demostrando por qué le pusieron el mote de Baba Yaga, porque por más personas que vayan a por él, no hay Dios que lo pare. A veces incluso roza lo surrealista, porque por momentos el protagonista está tocadísimo y siempre se vuelve a levantar. Y vale que lleva un traje de Kevlar, pero aun con esas no creo que su esqueleto sea de metal. En medio de la movida se une Don Nadie para cazar a John conforme va negociando el precio por su cabeza, pero en cierto punto el prota le salva la vida a su perro, haciendo referencia a la primera película, y entonces cambia de parecer, porque por mucha pasta que le ofrezcan, es esa clase de persona que antepone a su mascota por encima de todo. O sea, que ahora es un aliado. Por otro lado, también tenemos un plano secuencia con perspectiva isométrica que me gustó mucho. Es como si estuvieses jugando Hotline Miami, pero en versión súper realista. Y lo cierto es que para una película de esta índole es un puntazo muy grande. Pero bueno, que después de reventar a la mitad de la población del gremio, John por fin llega a la cima de las escaleras que lo llevarían a la catedral y de repente aparece Chidi y de un par de patadas lo tira otra vez hasta el principio. Y esto sí que fue una fantasmada considerable. Es decir, se nota mucho que está rodando a propósito, porque por muy fuerte que sea la patada, es imposible caer tantísimas escaleras del tirón, especialmente cuando hay descansos por el medio. Y sin embargo aquí lo tienes, rodando como un queso colina abajo. Y obviamente para darle tensión todo esto cuando solo quedan un par de minutos para que amanezca. No sé, la escena fue un poco rara. Afortunadamente para John aparece Kane para ayudarlo en el último momento y entre los dos vuelven a subir las escaleras, despachan la poca resistencia que quedaba junto con la ayuda de Nadie, que se carga Chidi a modo de agradecimiento, y los combatientes llegan al duelo a tiempo. Aunque yo me pregunto, ¿por qué Kane lo dejó todo para última hora? Vale que a John le estaban haciendo la vida imposible, pero el tío literalmente esperó hasta el último momento para llegar. Si llegan a faltar los dos combatientes, digo yo que ambos son perdedores. Y otra cosa más, sabiendo que si el ganador es John se va a convertir en un pez gordo de la alta mesa, ¿por qué no se retira del duelo para que así John lo ayude una vez tenga una posición de poder? ¿Por qué estás ayudando a un tío que te chantajea amenazando a tu hija en vez de garantizarle la victoria a un antiguo colega y que este te devuelva el favor? Es que si lo piensas es absurdo. Bueno, pues llegó el momento del duelo y ambos amigos se van a enfrentar a muerte el uno con el otro. Al principio parecía que John tenía las de ganar, pero con el tercer disparo es Kane quien lo derriba. Aunque todo esto no era más que una trampa para acabar con el marqués, porque al ver que John estaba en el suelo, se ofreció para darle el golpe de gracia y olvidó que John no había disparado la última bala. Así que el protagonista acaba con él y oficialmente se le perdona todo lo que hizo contra la alta mesa, quedando todos contentos y habiendo zanjado el asunto. El problema es que John quedó muy tocado por sus heridas y no tarda en desfallecer en las escaleras, hasta tal punto que en la siguiente escena podemos ver a Winston y al Rey Mendigo visitando su tumba en el cementerio. Aunque esto no me lo termino de creer, porque
ya confirmaron una quinta película y perfectamente pudo fingir su muerte para sabe Dios lo qué. Así que nada, nos dicen que John Wick murió, pero yo tengo mis dudas. Ya para acabar, en la escena postcréditos podemos ver a Kane a punto de visitar a su hija y a Kira preparándose para acabar con él para vengar a su padre. No sabemos cómo termina, pero se lo carga justo cuando está libre o esta pelea concluirá en la próxima entrega. El tiempo lo dirá. El episodio 4 de John Wick hace cosas muy bien, pero se relajaron muchísimo en algunos apartados. Creo que lo más destacable son las escenas de acción, cuyas coreografías son increíbles, aunque su duración se vio muy ampliada con respecto a sus predecesoras, que ya en la tercera no se quedaban cortos precisamente. De hecho, en esta última parte quizás fue un tanto excesiva. A quien le guste genial, porque esta película la tuvo que disfrutar como un niño en una juguetería, pero para mi gusto personal creo que están empezando a desfasar demasiado. En las anteriores películas, especialmente las dos primeras, había un buen equilibrio entre la acción y una historia trabajada, con detalles sobre el gremio, la vida personal de John y cosas del estilo. En la tercera ya pecaron un poco de apoyarse demasiado en la acción y muy poco en la trama, pero aún así incluyeron cosas, como la existencia del ilustre, los pagarés y demás. Sin embargo, en el episodio 4 se cargaron la balanza. Prácticamente ya no hay historia. De hecho, el protagonista solo dice 380 palabras, y para que os hagáis una idea de lo insignificante que es, el guión de este vídeo ya tiene más de 4000. El episodio 4 es un apéndice de la tercera entrega, pero con muchísimos más tiroteos, peleas y persecuciones. Nada nuevo más allá de las coreografías, y ese es el problema, porque anteriormente la acción ya era muy buena y con una cantidad de escenas más que satisfactoria. No hacían falta más, y en el caso de querer añadirlas, pues por lo menos que no sea a costa de eliminar aspectos de la trama, porque la sensación que tuve con esta entrega es la de ver una sucesión de conflictos uno tras otro durante casi 3 horas, y muy de vez en cuando por el medio había personajes hablando, nada más. Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que la premisa de Parabellum era exactamente la misma, porque ahora es justo eso, pero sin el factor sorpresa, ya que no supone una novedad, y con una distribución de acción e historia más desbalanceada todavía. La impresión que tengo es que no ampliaron prácticamente nada el lore e incluso llegaron a banalizarlo. Por ejemplo, hay tiroteos en mitad de la calle y no aparece ni un solo coche de policía, ni en Osaka ni en París. Antes te explicaban cómo los tenían que disuadir, pero es que ahora es como si no existieran. La escena del desierto con el ilustre ya dije que sobraba porque no aporta nada al largometraje y lo único que consigue es quitarle relevancia a su papel en Parabellum. Los continentales y las monedas siguen estando pero casi no se les da uso, con lo cual es otro paso hacia atrás. Y ya lo del duelo como solución definitiva para todos los problemas me pareció un parche argumental que hace más mal que bien, porque consigue que las 3 películas anteriores se sientan como relleno. Para dejar las cosas claras, a mí me gusta la acción, y creo que de todas las sagas del género, John Wick es de las mejores con diferencia, de la primera a la última. Pero no olvidemos que una película tiene que contar una historia. Las coreografías de combate siempre fueron buenas, pero también lo era la historia, al menos en los 2 primeros capítulos. En cambio ahora la acción sigue siendo buena, pero su guión me resulta muy básico. Es como si a un videojuego que ya tenía buenos gráficos y buena trama, le haces una secuela con gráficos todavía mejores, pero una historia bastante más simplona. Pues eso es lo que siento con el episodio 4 de John Wick, que empezó como algo serio y bien hecho, pero se está convirtiendo en una versión exagerada de lo que fue en su día. Y esto se ve reflejado en las propias peleas, en donde vemos a un John Wick prácticamente invencible que puede sobrevivir a disparos, golpes, atropellos, caídas de edificios y todo esto sin detenerse. Ya sabíamos que se le daba muy bien lo suyo, pero que sea tan resistente hace que no tengas miedo por él, lo cual es irónico porque precisamente en esta película nos quieren hacer creer que estiró la pata. Además, aunque las coreografías siguen siendo buenas, hay ocasiones en las que se nota demasiado que los enemigos aparecen convenientemente de uno en uno y que algunos puñetazos están ralentizados o son muy falsos. Evidentemente Keanu Reeves no le va a meter una somanta a los actores de turno, pero en ocasiones hay una disparidad entre la agresividad de los combates y la lentitud de los luchadores. Pero bueno, esto pasa en ocasiones muy puntuales, así que tampoco es un problema gravísimo. Los personajes nuevos me parecieron muy interesantes, como por ejemplo Akira y Koji, así como su vínculo con John Wick, Don Nadie, que tiene un estilo de combate combinado con su perro y se le ve muy habilidoso y planificador, y mi favorito de todos, Kane, que aparte de ser un sicario ciego con unas habilidades muy notables, tiene el conflicto moral de luchar contra sus amigos con tal de proteger a su hija. No será el más realista de todos, pero hay que reconocer que aporta mucho a la película. Con el Marqués de Gramont, en cambio, tengo sentimientos encontrados. El actor es muy bueno, de hecho no hay un Skarsgård que actúe mal, pero siento que por momentos parece un tipo calculador inteligente que impone al tener tantos recursos, pero luego mete la pata a lo tonto, como cuando dejó vivo a Winston sin ningún motivo lógico, cuando aceptó el reto de John pese a que el propio Heraldo se lo estaba desaconsejando, o la cagada del final, cuando se ofreció para dar el golpe de gracia antes de que John hubiese disparado. Parece mentira que critique a la alta mesa por su incompetencia y luego no pare de meter la pata. Killa como antagonista secundario apareció poco pero cumplió bastante bien, todo lo contrario que Chidi, que sale cada 2x3 y es más plano que una baldosa. Y en cuanto al Rey Mendigo, dieron a entender que iba a jugar un papel importante, pero acabó siendo poco más que un recadero que le da regalitos a John de vez en cuando. Así que sí, me decepcionó un poco su papel en la trama. Para resumirlo en pocas palabras, el episodio 4 de John Wick me pareció entretenido y es perfecto para desconectar un rato a base de ver acción desenfrenada. Pero no puedo evitar echar de menos cuando además de esto también teníamos una historia interesante. Esto ya me lo temía en la tercera parte, y para mi descontento la cosa fue a más. Y creo que seguirá siendo así hasta que llegue un punto en el que se les vaya la pinza completamente. Espero que no, pero no hace tanto Fast and Furious era una saga de carreras ilegales y ahora son vengadores que incluso viajan al espacio. Todo empieza por algo, y me da la sensación que con John Wick están tanteando
tanteando a su público para ver cuánto están dispuestos a tolerar. Yo soy una persona que piensa que hay que ser crítico con aquello que no te gusta, pero sobre todo con aquello que sí te gusta, porque quieres que siga siendo así, y aunque esta última entrega me pareció entretenida, para mí fue la más floja de las 4. De hecho, la saga va empeorando gradualmente con cada película que pasa. Por eso soy tan exigente, porque para mi gusto personal quiero que pongan freno a esta costumbre y recuperen la calidad de antaño, o por lo menos que la mantengan, porque no hay nada que me fastidie más que ver cómo arruinan algo que me gusta solo por no saber regular las cosas. Y al ritmo que va John Wick no me parecería tan raro que dentro de 2 o 3 entregas la saga no se parezca nada a lo que fue en su día. Así que lo dicho, se sigue disfrutando, pero por favor que no se les vaya la pinza.